usuarios de AprendeNIF tengan un cordial saludo. En esta ocasión contamos con la agradable presencia de la señora Doris López, que nos acompaña desde Venezuela. Y hoy vamos a compartir un poco acerca de lo que ha sido el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza en Venezuela, cómo ha sido el proceso de formación de esta gran profesional que cuenta con las 3 certificaciones, tanto de NIAF, de NIF para pymes, NIF plenas, y también vamos a hablar un poco acerca de cómo ha sido el proceso conciliatorio tributario contable en Venezuela. Doris, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Andrés, un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos desde Venezuela. Y bueno, comencemos a conversar un poco sobre nuestra experiencia en NIF. Bueno, entonces iniciemos lo primero que queremos saber. Cuéntanos cómo se ha desarrollado, cómo se porta el proceso de aprendizaje, enseñanza, de formación de este tema que son las normas internacionales allá en Venezuela. Bueno, en Venezuela el proceso de divulgación ha sido direccionado por parte de la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. En la actualidad, es hasta ahora, en el año 2016, cuando ya las universidades comenzaron a tener su primer encuentro con la Federación, con el fin de que los profesores comiencen a capacitarse en formación de normas internacionales para que los estudiantes, desde el mismo pregrado, comiencen a manejar el instrumento de formación, ¿sí? En la actualidad Venezuela cuenta con, Venezuela a nivel principal cuenta con una certificación voluntaria emitida por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela y tiene un instituto que es el Instituto de Altos Estudios de Formación Financiera y Formación Financiera, el IAESIF, es de la Federación. Ellos allí ofrecen bajo unos módulos muy económicos para los contadores públicos venezolanos para que ellos comiencen el proceso de formación en normas internacionales de información financiera. También existen diplomados, pero en realidad no es una cuestión, diplomados en cada colegio de contadores. Nosotros en Venezuela tenemos la federación y cada colegio de contadores tiene un instituto de desarrollo profesional en el cual profesionales que demuestren capacidades de formación en normas internacionales facilitan la formación de otros contadores, ¿sí? La implementación en Venezuela ha sido una implementación, podría decir yo, un poco lenta. ¿Por qué un poco lenta? Porque Venezuela, a pesar de que nosotros desde el 2011 debemos tener preparados y presentados nuestros estados financieros en información financiera, es hasta el 2014, ¿verdad?, que mediante una resolución, que es la resolución 019, nos permiten, nos exigen, porque no es que nos permiten, nos exigen a nosotros la presentación de la información financiera bajo normas internacionales, bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y es allí en donde empieza, digamos, una revolución un poco más fuerte por parte de los profesionales a interesarse, porque pues no podemos mentir de que como sucede en todos lados, hay un poco a veces de apatía, de temor, de miedo con respecto a la implementación del estándar. Mucha gente lo ve como que voy a perder lo que yo ya hice en la universidad, tengo que volver a comenzar de nuevo, ya esto no es para mí, muchas cosas, muchas creencias que no son en realidad pues lo que se vive en el día a día, como tú mismo lo sabes, Andrés, porque pues para mí es un honor estar contigo el día de hoy porque te admiramos, presentamos mucho respeto en Venezuela con respecto a tu formación porque eres un joven innovador y yo siempre te ponía de ejemplo con todos mis estudiantes y con muchos profesionales, decir, mira, él es un estudiante y se preocupó, está estudiando, está formándose en este estándar porque esto vino para quedarse. ¿Qué tenemos que hacer todos? Dirigirnos hacia ese mismo lado, ¿me entiendes? Sí, eso es un buen punto a tratar. Sabemos, y aquí hay discusiones que aún están abiertas sobre intencionalidades de la NIF, sobre si realmente son comparativas. Son discusiones que, digamos que están abiertas y a veces son válidas, pero hay en ocasiones que realmente no reúnen, no sean los argumentos necesarios. Pero la NIF, hay que reconocerlo, ha permitido abrir una gran posibilidad y es que los contadores empiecen a leer, empiecen a prepararse
porque no sé si allá en Venezuela, porque aquí en Colombia había una línea y todo se hacía de una forma, todo se hacía no por enseñanza, sino por cultura, lo que el contador de hace 50 años venía haciendo, entonces lo iba transmitiendo, lo iba dando, y las NIF han permitido que los contadores empiecen a leer, empiecen a desarrollar un criterio profesional. Para mí, digamos que ha sido una gran oportunidad, una gran bendición, digamos, poder llegar al punto, estar en un punto preciso para poder tener tanto lo que necesitaba contable de la universidad y poder comenzar a practicar, a leer lo de las NIF también de forma práctica, empezar a trabajar con implementarlas. NIF. Exacto. Entonces, digamos que me ha permitido cierta ventaja. Que tú también por lo que he podido ver, tú también dictas clases universitarias. Doy clases en el Instituto de Desarrollo Profesional. Yo estuve en la universidad, o di clases en la universidad hasta que quedé embarazada de mis hijas. Yo di clases en la Universidad de los Andes durante 5 años. Tengo 20 años dando clases y una de las particularidades, digamos, que puedo decir a mi favor es que tengo dominio tranquilamente de cualquiera de las materias de la carrera, porque yo fui preparadora de estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, en una oficina, una parte de mi firma tiene un salón preparado solo exclusivamente para asesorías universitarias. Y explico costos, análisis financiero, finanzas, contabilidad gerencial, y por lo menos en la universidad, en la ULA di análisis financiero, di costos, di presupuesto por programa, en la UNEFA di costos, presupuesto por programa. Entonces, he tenido la posibilidad de digamos, tanto académicamente como profesionalmente, bandearme en todo el abanico de posibilidades que tiene un contador público, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? En realidad, en la universidad como tal, no te puedo decir que puede ser que hayan algunos profesores que quizás incorporen las normas internacionales en la formación. De hecho, por ejemplo, yo tengo colegas que están certificados, que esto es algo muy interesante de decirte también. Venezuela tiene su certificación. Venezuela tiene una certificación voluntaria en NIF para pymes. Una certificación que es totalmente gratuita, en donde los contadores interesados acceden a la prueba por parte de la federación. Y es una prueba muy similar, me atrevo a decir un poco más extensa que la que presentamos nosotros por acá, ¿sí? Es mucho más extensa porque tiene casos prácticos y toda la cuestión. Y pues pienso que quizás eso tiene que ir empezando a buscarse ese direccionamiento hacia los estudiantes, que son la generación de relevo de nosotros, y que esto vino para quedarse. No te puedo decir, mira, puede ser que, porque de repente yo te digo, no lo están haciendo en la universidad y sería irresponsable de mi parte, porque en este momento no estoy dando clases en la universidad, estoy dando clases, acepté volver a la Universidad Católica. En este momento comienzo este mes, me hicieron una invitación para que haga unos talleres de NIF, ¿verdad? Y pienso aceptarla y vamos a ver cómo va eso con la Católica, ¿sí? Pero particularmente lo que sí siento que hace falta es que en los programas de formación, en los programas de la carrera ya a nivel formal, sea una exigencia y que el profesional que imparte contabilidad sepa normas internacionales. Te voy a poner un ejemplo, Andrés. El asunto es que cuando fíjate que tú hiciste una comparación, tú dices, yo tuve la bendición de estar en la carrera de contaduría y de poder implementar la norma, conocer la norma, leerla yo. O sea, eso indica, desde mi percepción, que inclusive tú podrías saber más normas que tus profesores. Vamos hasta allá. No, ¿qué pasa con eso? O sea, no es una crítica a nivel de los colegas. Yo siempre les digo a mis colegas que nos tenemos que tomar las cosas con un poco de humor, porque a veces los contadores creemos que nos estamos atacando unos entre otros, ¿sí? Y no hay necesidad de eso. Tenemos que buscar la camaradería
y ver cómo llegamos a un punto de encuentro, si yo tengo una debilidad y tú tienes una fortaleza, entre los dos nos podemos apoyar. Entonces, a lo que yo quiero terminar la idea con respecto a esto, el asunto sería, ¿verdad?, buscar que los profesores, ¿verdad?, incentivaran al estudiante desde el primer momento que inicia la carrera de la contaduría. Por ejemplo, que cuando tú comiences y llegues a contabilidad 1, ¿verdad?, si vamos a analizar un plan de cuentas pues vamos a buscar el de la taxonomía de la norma. O sea, ¿cómo nos vamos a poner a explicar, a decir el nombre de una cuenta y no vamos a utilizar la taxonomía correcta? Exacto. ¿Sí? Si vamos a explicar, por ejemplo, qué ventaja tiene la presentación de la información financiera, ¿verdad? Bueno, vamos a explicarlo con la sección 2. Vamos a empezar a explicar cuáles son las cualidades de esa información, qué es un estado financiero de propósitos generales, qué es un estado... O sea, vamos a empezar a encaminarnos en razón de la norma. Yo estoy muy contenta porque pues la federación hizo un primer encuentro con 19 universidades. Yo leí una nota de prensa por parte de la federación y me parece excelente, pero sé que esto es un trabajo fuerte porque indica lo que, no sé si ustedes en Colombia lo vivieron, pero nosotros nos encontramos con muchos colegas que dicen, oye, ven acá, eso lo necesitan, es para el registro mercantil, eso no lo necesitan para más nada. Los bancos me lo piden histórico, el CENIAT lo que le interesa, el CENIAT es nuestro órgano fiscal en Venezuela, igual que la DIAN de ustedes aquí. Ven acá, yo no necesito eso. O hemos visto con, digamos, un poco de tristeza, porque yo soy una de las personas que no lo comparto, que la gente lleva toda la contabilidad como la sigue manejando, como la conoce, desde de su vida, como tú dices, con su combinativo. Y llegan hasta el cierre del ejercicio, inclusive peor, esperan casi que cerrar el ejercicio para decir, ven acá, vamos a llamar a fulano de tal que sabe normas internacionales para que haga la medición posterior. Entonces, yo les digo, eso es una mala implementación del estándar, porque el estándar se tiene que ir aplicando día a día. El auxiliar contable, el que alimenta la información, tiene que saber cómo... Y te voy a terminar una frase que yo le digo a mis estudiantes siempre que estamos en formación de diplomado. Yo les digo, díganme en qué parte del estándar hablan del contador. En ninguna. Hablan es de la entidad. Entonces, la entidad no está formada solo por el contador. Son todas los vinculados, ¿verdad?, que tienen que saber o manejar el estándar. Por supuesto, si yo soy el contador y yo voy a alimentar la información, tengo que conocer el estándar. Pero no es que no equivale solo a mí. También equivale al auxiliar, claro, al que está alimentando la información, todo el entorno contable, al administrador, que cómo van a tratar esa información financiera, cómo se va a analizar. Yo les digo, yo he llegado con implementaciones en las cuales inclusive explico cómo es el proceso de costeo en razón al estándar, ¿sí? Y me he sentado con ingenieros industriales a comparar esa forma de preparar la información financiera, porque nada hacemos con que todo esto entra aquí, entra de una manera, y luego al final queremos que un implementador resuelva, porque no vamos a hacer nada. O sea, eso técnicamente es como perder todo el proceso para volver a implementar. En Venezuela yo les digo, y siempre discutimos mucho eso, porque yo les digo, miren, las normas internacionales de información financiera, porque en Venezuela nosotros tenemos el proceso hiperinflacionario, sí, no son solo la sección 29 y la sección 31, porque hay gente que inclusive, por ejemplo, no reconoce los instrumentos financieros por la sección 11, no costean de manera adecuada por la sección 13, no reconocen ingresos de manera adecuada por la sección 23. Sí me doy a entender lo que te quiero explicar. Y entonces, de repente, toda esa información viene mal presentada, porque lo hemos visto. Yo tengo experiencia como auditor, yo tengo una firma de auditoría, yo tengo 19 años de graduada, ¿verdad? 25 años de educadora, porque yo comencé a dar clases exactamente
pasé en primer año le daba clases a mis compañeros. Y de primero para segundo empecé a dar clases para poderme costear mi universidad. ¿Sí? Y tengo más de 15 años en la experiencia de auditoría y veo con tristeza cuando de repente a mí me contratan para una auditoría y, ay, ¿qué pasó aquí? No, lo que hicieron fue que tomamos las cifras y el ajuste financiero. hicimos el ajuste financiero solamente, el reconocimiento de la hiperinflación y eso quedó así. Entonces no estamos implementando de manera adecuada. Falta todavía mucho camino por recorrer. Confiamos en que todos los colegas contadores de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de Guatemala, de México, de Chile, de Argentina, todos nos motivemos porque esto es una oportunidad, ¿verdad?, de reinvención de nuestra carrera, yo les digo que es como demostrar en realidad las potencialidades que tenemos nosotros como contadores públicos, que ya el contador público no es la percepción esa que había de la persona con las gafas, tímido, sentado entre un montón de papeles. No, la información que producimos los contadores públicos es importante y nuestra opinión sobre la manera de presentar la información financiera debe ser tomada en cuenta en las organizaciones. Tú tocaste un punto muy importante, Ori, me parece a mí. ¿Cómo fue ese momento en el que tú llevaste como el modelo NIF tienen que costear de esta forma, tienen que reconocer los instrumentos financieros de esta y esta forma? ¿Cómo fue llegar a la empresa con ese cambio de mentalidad o ese cambio de esquema? Si bien las NIF están pensadas, digamos, que de manera muy utópica, porque se supone, o yo lo he visto, que a veces tiene que manejarse como una perfección que uno ve en la práctica que no es así. Las empresas, digamos, la mayoría no son tan organizadas, no tienen estandarizados modelos de costos, no tienen como esa organización al momento de reconocer facturación, se hacen infinidad de cosas que uno a veces dice, no es una universidad. ¿Cómo fue llegar tú y aterrizar ese modelo de norma internacional a esas empresas? Bueno, ahora yo te voy a echar un cuento con respecto a esto que está muy interesante. No me toques ese balde, ahora tú. Te voy a contar algo bien interesante, Andrés. En mi país hay un dicho que dice, en casa herrero asador de palo. Ok. ¿Qué significa esto? Mira, fíjate, una de las razones de mi firma, pues por supuesto hace auditoría a entidades que son pequeñas y medianas entidades, pero digamos tienen una capacidad financiera estable, ¿sí? Empresarios que todavía confían en el desarrollo económico de nuestro país, siguen apostando por Venezuela y yo me siento muy comprometida a apoyarlos en lo que tengamos que implementar. Te puedo decir que tuve dos, digamos, percepciones diferentes con respecto a la implementación de los estándares internacionales. Te voy a hablar con mis clientes de casa. Mis clientes de casa son clientes, pequeñas entidades con las que tuve muchas relaciones de 15 años, 12 años, 8 años, ¿sí? Los cuales, de repente, cuando llegó la implementación y comenzaron a notar ese cambio del informalismo, sí, del que vamos a ver cómo lo hacemos, de que no, mira, no lo puedes hacer así, el estándar te dice eso, entonces me echaban broma. Me decía, ay, ven acá, pero tú ahora todo es NIF, sí, todo es NIF, y todo es NIF, y eso no lo necesitamos. Eso es, por ejemplo, en Venezuela decía, eso es para Mendoza. Mendoza es uno de los empresarios más respetados de Venezuela, es el dueño de Polar, ¿sí? Okay. Entonces, me echaban broma, ay no, ni que nosotros seamos Mendoza. Entonces, el asunto de todo esto, vimos que fue muy complicado. Es más, muchos clientes tuve lamentablemente que dejaran de formar parte de mi cartera, son grandes amigos actualmente, pero no podemos porque pues digamos hay un poco de resistencia al cambio, ¿verdad? En algunos. Ahora voy al bando, ¿verdad? De empresarios que de repente por información, ven acá, fulana de tal tiene tal conocimiento, sabe tal, y me llamaron.
hubo empresas que estuvieron muy, pero muy abiertas al cambio, a la implementación, han recibido capacitación su personal, he podido reunirme con gerentes, con los administradores, con los ingenieros, con los que manejan cartera de crédito, con los que registran proveedores, todo eso. Y a todos les he enseñado, por ejemplo, cuando hay un grupo interesante, muy interesante en Venezuela, ¿sí? Que actualmente atiendo sus 5 empresas. Y ese empresario me tiene gratamente complacida porque es un empresario que, a pesar de que estamos en un proceso muy fuerte de crisis en Venezuela, sí, él está comprometido en que las cosas le salgan como deben de ser. Entonces no es, ven, vamos a resolver eso para el registro mercantil o vamos a resolver, no, a él le interesa la información. Y cuando presentamos la información, ven acá, Doris, ¿por qué la estás presentando? ¿Qué significa esto? Y es a lo que yo voy. O sea, se tiene que acabar el paradigma de ese contador de que hay que implementar normas. Implementa normas, va a entregar un papel, un informe, un estado financiero, y jamás en la vida se habló con ellos. Jamás en la vida habló ni con la, o sea, entregó el estado financiero y facturó. Y es una realidad, porque de repente pues a algunas personas no les gustará lo que estoy diciendo, pero es una realidad que vivimos en Venezuela y estoy segura que la deben de vivir en otros países, en donde tenemos esa dificultad, entonces quieren compararnos y meternos a todos en un saco, y no es así. El proceso de implementación es un proceso que debe ser gradual y aplicarse en la norma. Yo siempre he considerado, porque a nivel de, yo soy muy respetuosa de mi federación, soy muy gremialista, respeto mucho mi gremio y quiero mucho a mis colegas, los estimo bastante, pero yo he considerado que dice, en tiempos de crisis hay oportunidades. La cuestión no tiene que estar vinculada solamente hacia la oportunidad financiera, la oportunidad de ganar dinero, de sacar un dinero rápido y fácil, ¿sí? Dinero rápido y fácil es porque algunas personas decidieron capacitarse en norma, entonces, a ver, ven acá, yo creo que yo entendí esto y voy y aplico esto, ¿sí? O sea, no hubo ese proceso de investigación, ese proceso de digerir temas y de evaluarte, porque yo, quizás en diplomado, yo te puedo decir que casi la mayoría de los contadores en Venezuela han hecho el diplomado, en cualquiera de las universidades o en cualquier instituto de desarrollo profesional. Pero ¿cuántas personas se han motivado a presentar la prueba? Son muy pocas. Entonces, hace falta tratar de calificarse para darse cuenta y ofrecerle un mejor servicio a nuestro cliente. Me parece excelente esa conclusión. Y digamos que para concluir esta idea, solamente me gustaría agregar algo o complementar lo que acabas de decir, y es muy importante y es muy bueno que uno como contador, como profesional, apele o que siempre esté por encima de la ética, que como tú lo mencionas, que no sea solamente realizar un trabajo y entregar un archivo, un papel, sino que realmente uno esté en la capacidad, que cuente con el criterio para decir, mire, usted cuenta con estas actividades, con estos procesos, las NIF lo impactan a usted de esta forma, cambia esto, entonces vamos a comenzar a realizar estos cambios, estos procesos, y esto le va a ayudar a usted de esta y esta forma. Hay muchas empresas que yo lo he visto en la práctica, que realmente el cambio de operación frente a las NIF no les impacta en gran medida. Venden de contado, compran de contado, manejan un inventario que no se deteriora, como hay otras que sí les cambia mucha cosa, que manejan factory, que manejan leasing, que manejan ventas a crédito, van a tener deterioro, van a tener que estandarizar o incluir o mejorar un proceso de costeo estándar. Entonces hay que estar en la capacidad, hay que tener un juicio, hay que tener una ética para realmente no estar en pro del beneficio propio, de enriquecerme a costilla de esto que han sido las NIF, sino realmente poder llegar a una empresa y estar en pro de la evolución, del mejoramiento de esta. De la organización. Exacto. Si la organización crece, tú creces, la economía crece y tenemos un mejor país. Exacto. Me parece muy bonita esa conclusión y aplica para Venezuela, para Colombia, para Ecuador. Yo creo que en cualquier lugar del mundo uno siempre tiene que estar
en pro del el crecimiento común colectivo. Doris, muchísimas gracias. Un placer, Andrés, un honor conocerte. Igualmente. Esperamos que este momento, este tip, esta charla les pueda servir, que pueda utilizarla, que les pueda ser de gran uso para su día a día contable y para esto que se nos ha venido, que son las NIF. Que tengan un buen día.